Hola, un cordial saludo de mi parte, me llamo Miguel Torres. Este video lo hago como nivelación del cuarto bimestre, tanto de la materia de religión como de filosofía. Trataré el tema de la teoría de las ideas de Platón y el mito de la caverna. Esto es de lo que yo entendí y consulté de varios links que dejo acá en la descripción. La teoría de las ideas explica que la única forma de percibir o acceder al mundo real o la realidad es a través de la razón y no confiarnos de nuestros pensamientos y sentidos si es que queremos interpretarlo correctamente, ya que nos podemos engañar a nosotros mismos y crear una falsa apariencia de las cosas. Con esto Platón regresó a las preguntas bases como qué es lo que existe, cómo funciona el cosmos, etc. Preguntas tipo de donde partieron los filósofos presocráticos. Nuestras ideas concebidas de nuestro entorno no se aplican universalmente, ya que depende del punto de vista de cada persona y el tipo de información que tengamos acerca de ello. Por ejemplo, tú puedes ir caminando con tu amigo, tu papá, tu pareja, y a lo lejos pueden ver un animal como un perro que está al lado de un árbol, y ese perro se ve gigante, ya que el árbol es del mismo tamaño. Y ustedes pueden pensar que es una especie nueva, que es una mutación o simplemente un animal extremadamente grande. Pero la realidad es que acercándonos simplemente, el árbol puede ser un simple arbusto y el perro puede ser hasta más pequeño de lo normal. Con esto nos podemos dar una idea de lo importante que es el contexto correcto y la importancia de lo que dijo Platón de no dejarnos llevar por nuestros sentidos, más bien utilizar la razón para percibir una realidad correcta. Las ideas nos permiten aprender conceptos de las cosas. Por ejemplo, un pino es un árbol, al igual que un olivo, y a pesar de sus diferencias físicas, podemos percibir que los dos son plantas, árboles que tienen tronco, hojas, etc. Con las ideas nos podemos permitir pensar correctamente si estas están bien fundamentadas. Y si están bien fundamentadas y son correctas, son válidas en todas partes. Pero, según Platón, las ideas no forman parte del mismo plano de existencia, de lo que nos rodea en el mundo físico. Se puede decir como ejemplo que para Platón ver diferentes tipos de sillas y reconocerlas como tal, evocamos una idea o un concepto de silla que existe más allá de ellas mismas, de sus propiedades físicas, de estos objetos a los cuales nosotros les llamamos sillas. Platón no se limitó a señalar que hay una brecha muy grande entre el mundo de las ideas y el mundo material. Él también defendió la idea de que lo verdadero pertenecía al primer reino y no al segundo. Él recurrió para demostrar esta idea a las matemáticas, tal como lo estaban haciendo las sectas pitagóricas. Las relaciones geométricas y las numéricas son siempre verdaderas en sí mismas, quitando total dependencia de lo que pueda pasar en el mundo material. De igual manera, Platón llegó a creer que la verdad existe y se encuentra más allá de lo que podamos percibir con nuestros sentidos. Si las matemáticas y la geometría son ciertamente independientes de lo que encontramos en el mundo material, tiene que existir un reino de las ideas en el que todas ellas puedan ser encontradas. Lo cierto existe, aunque nadie haya podido acceder a ello a causa de las limitaciones que conlleva vivir en el mundo de lo físico, de lo material. Mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna, desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. El mito de la caverna se encuentra en el libro 7 de la obra República de Platón, escrita hacia el año 380 a.C. La importancia general de la obra República radica en la exposición de conceptos y teorías que nos llevan a los cuestionamientos sobre el origen del conocimiento, el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. En conclusión, el mito de la caverna es una alegoría que abarca varios elementos que comporta la teoría de las ideas de Platón y un análisis dividido en tres dimensiones: la dimensión antropológica, que es la naturaleza humana; la dimensión ontológica, que es del ser; y epistemológica, que es del conocimiento; y la dimensión moral, valorización de la sociedad,
y política, forma de gobernar. Y la teoría de las ideas de Platón se basa en dos conceptos contrapuestos. El mundo sensible, cuya experiencia se vive mediante los sentidos que son múltiples, corruptibles y mutables. Y el mundo inteligible o el mundo de las ideas, cuya experiencia es cosechada mediante el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida, siendo únicas, eternas e inmutables. En mi opinión, el mito de la caverna también nos demuestra lo que es el conocimiento, la percepción de la realidad, las ideas verdaderas que son alteradas por el tipo de información que tengamos a disposición. También nos demuestra cómo nos podemos comportar si nuestra realidad, o sea, nuestra propia realidad que hemos creado a través de nuestros sentidos e ideas es errónea. Es un escrito que engloba muchas cosas, tanto el mundo físico material como el de las ideas y la conexión que a pesar de la brecha que hay en estas dos, existe. Esto me lleva a la conclusión de que todo se conecta y que en nuestra realidad hay muchas cosas que ignoramos por el simple hecho de las limitaciones de vivir en este mundo físico, tal y como lo decía Platón. Muchas gracias, eso fue todo de mi parte.